Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Om, llévanos de lo irreal a lo real, llévanos de la oscuridad a la luz, llévanos de la muerte a la inmortalidad. Om, paz, paz, paz. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Vedanta Latinoamérica, una nueva clase en la que vamos a hablar sobre un tema muy importante para aquellos de nosotros que seguimos o queremos seguir el camino del conocimiento, el Jnana Yoga. En nuestro video anterior, suelto, que no esté relacionado a las enseñanzas del Bhagavad Gita, de Shri Krishna en el Bhagavad Gita, o de Sri Ramakrishna en el Evangelio de Sri Ramakrishna, hablamos sobre el Bhakti Yoga, ¿no? El camino devocional. Ahí vimos las diferentes prácticas, las diferentes recomendaciones, qué se necesita para seguir ese camino, principalmente amor por Dios, aunque sea un poco, y tener obviamente fe y creencia en Dios. Un tema muy importante para hablar. Sabemos que de los maestros principales que seguimos, Swami Vivekananda, Sri Ramakrishna, Sri Sarada Devi, hacían énfasis en la importancia de idealmente acompañar en nuestra práctica espiritual de una manera equilibrada los diferentes caminos y prácticas que hay en el hinduismo. Como sabemos, hay cuatro caminos principales, ¿no? El primero, el Bhakti Yoga, el camino devocional, en el que establecemos una relación con Dios y buscamos amarlo con todo nuestro corazón, sentirlo como lo más cercano, cada vez establecer una relación más familiar e íntima con Dios, con los diferentes bhavas o actitudes que se pueden llegar a tener en el que vemos a Dios o como nuestro maestro, o como nuestro gurú, o como nuestro amigo, como nuestra madre, etcétera. Entonces, es un hermoso camino, realmente no hay muchos requerimientos, prerequisitos para seguir ese camino. De hecho, según las escrituras, es el camino recomendado que es para seguir en esta época, el Kali Yuga. Em, pero también hay otros tres caminos. Otro de ellos es el karma yoga, el camino del trabajo desinteresado, en el que seguimos realizando el trabajo que hacemos en nuestro día a día, en la oficina, en el centro de yoga, en la empresa, donde sea que estemos, seguimos trabajando, pero con un cambio sumamente importante, o bueno, principalmente dos cambios muy importantes. El primero es trabajar sin preocuparnos en lo más mínimo, no solamente no preocuparnos, sino renunciar por completo o a medida de la capacidad que tengamos a los frutos de ese trabajo. Trabajamos y lo que sea que tenga que salir de ese fruto, no nos preocupamos en lo más mínimo, que reconocemos o intentamos reconocer que eso depende de Dios. Y la otra muy importante es intentar hacer cierto tipo de trabajo desinteresado en el que dejamos de preocuparnos con respecto al yo y lo mío, que eso es la causa de nuestra ignorancia, el pensar que somos esta persona diferente del resto, y a través del trabajo desinteresado es un beneficio muy grande el poder servir a aquellos que nosotros llamamos otros, cuando en verdad realmente no hay otro. Ese es el gran descubrimiento no dual, Advaita, ¿no? La no dualidad en la existencia. Nosotros somos uno con absolutamente todo lo que existe, nosotros somos eso, ¿no? Tatvamasi. Después tenemos el camino de la meditación y el control de la mente, un camino hermoso pero sumamente difícil de seguir, especialmente en la época actual en la que vivimos, en las que estamos siendo expuestos constantemente a diferentes tipos de estímulos en series, en películas, en redes sociales. Realmente en la época actual es muy, muy difícil seguir el camino ideal de la meditación, en la que idealmente se busca estar en un lugar más tranquilo, en el que no tengamos tanto estímulo mental a través de nuestros ojos. El yogi, el seguidor del camino de la meditación y el control de la mente, debe ser sumamente cuidadoso y disciplinado con su alimentación. Cada vez cuando sea que nos encontremos con algún obstáculo, algo que nos haga bajar del ideal, el yogi tiene que tener completo control sobre sus sentidos y decir, no voy a ver eso, no voy a escuchar eso, no voy a comer eso. Entonces, como nos podemos dar cuenta, es un camino bastante desafiante. Pero también idealmente, sí o sí, tenemos que intentar
acompañar las prácticas de meditación y control de la mente y de los sentidos en nuestra práctica como sadhakas, como aspirantes espirituales. Y por último, pero no por eso menos importante, más bien en Vedanta Latinoamérica le damos mucho énfasis a esto, es el camino del conocimiento, el Jnana Yoga, en el que directamente hacemos lo que se dice en español la autoindagación, vichara, en el que intentamos a través del estudio de las escrituras, a través de las prácticas en las que vamos a hablar en este video justamente, intentamos descubrir la verdad sobre nuestra verdadera naturaleza, lo que verdaderamente somos, que según las escrituras, según los grandes maestros iluminados, la causa de nuestro sufrimiento es que no reconocemos la realidad como es verdaderamente, no reconocemos lo que realmente somos. Y no solamente eso, sino que también cometemos el error de erróneamente creer que somos algo que en verdad no somos. Y es ahí la causa de nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos identificamos y creemos ser esta persona en particular, con sus gustos, disgustos, con su personalidad. Creemos que el mundo y el universo es algo diferente y ajeno a nosotros. Y no solamente eso, sino que obviamente este cuerpo y cualquier cuerpo en este plano igual se va a ir deteriorando, va a ir envejeciendo, tal vez algunas veces se lesione, se enferme. Entonces, si nosotros, como el más del 99% de la población humana, se identifica con ser esta persona, cuando las cosas malas le ocurren a este cuerpo en particular o a esta mente, al creer que somos esto, nosotros vamos a sufrir. Entonces, la solución está en adquirir conocimiento. Ahí la lógica de por qué este se llama el camino del conocimiento, porque se busca ganar el conocimiento de la verdad, de lo que verdaderamente somos. No importa lo que sea que le tenga que pasar al cuerpo, no importa lo que sea que le tenga que pasar a la mente, eso no nos afecta en lo más mínimo. ¿A quién? A lo que verdaderamente somos nosotros, a Brahman, a lo absoluto. ¿Mm? Algunas veces se da el ejemplo de la luz de una lámpara. La luz de la lámpara está iluminando una pequeña mesa. En esa mesa está un Upanishad, está un Bhagavad Gita. Y por la luz de esa lámpara, la persona puede agarrar y leer las divinas enseñanzas de los Upanishads del Bhagavad Gita, purificar su mente, idealmente iluminarse gracias a esa luz. Pero un momento más tarde, al día siguiente, en esa misma mesa pueden haber una billetera, una llave y podría venir una persona que robe la billetera o la llave. Esa luz sigue iluminando, mostrando todo lo que ocurre en la mesa, lo que se lee los Upanishads, lo que se lee el Bhagavad Gita, lo que la persona roba, pero esa luz no se afecta en lo más mínimo por lo que sea que ocurre en la mesa, por así decirlo. De la misma manera, nosotros, Brahman, el ser, lo absoluto, estamos eternamente ahí sin que seamos afectados nunca en lo más mínimo por lo que sea que tenga que ocurrir en el cuerpo y en el mundo. ¿Mm? Entonces, ese es el objetivo, poder iluminarnos, ganar el conocimiento de nuestra verdadera naturaleza como lo absoluto, como aquello que no tiene límites, como aquello que es inoxidable, como aquello que no puede ser lastimado por lo más mínimo, y de esa manera podemos descansar en paz suprema, en dicha. Entonces, ahora vamos a hablar sobre un tema muy importante que considero que tal vez lo debería haber hablado a más detalle en una etapa un poco más temprana, porque justamente son considerados como los requisitos o prerequisitos o cualidades que un aspirante del camino del conocimiento debería tener. Como lo mencionamos en nuestro anterior video, en el camino de la devoción, en el Bhakti Yoga, se necesita tener fe en Dios, creer en Dios, y se necesita tener, aunque sea un poco, de amor por Dios, para que ese amor por Dios se vaya incrementando y que llegue un punto en lo único que pensemos y lo único que percibamos sea Dios. En el camino del conocimiento, eh, lo que se necesita tener ciertas cualidades. ¿Para qué? Para que al entrar en la práctica, en el estudio, en los principios del camino del conocimiento, eso pueda formar los frutos buscados. ¿Qué significa? ¿Qué son esos frutos buscados? Que podamos iluminarnos. Que genuinamente al seguir esta práctica del camino del conocimiento podamos no solamente aprender una filosofía nueva que parece interesante, no, que literalmente cumpla con su propósito y podamos iluminarnos y liberarnos de una vez por todas del sufrimiento. ¿Y cuáles son estos requisitos? Para empezar, estos prerequisitos o cualidades se les llama sadhana chatushtaya. Sadhana chatushtaya. Y lo podríamos traducir en español, no de manera literal, pero como las cualidades
necesarias o los requisitos necesarios de un aspirante espiritual para emprender el camino dentro del camino del conocimiento. El primero de ellos, como esto lo mencioné brevemente en el video que hicimos sobre Advaita Vedanta, porque no puedo hablar del Advaita Vedanta sin mencionar esto. Entonces ahora nos vamos a enfocar exclusivamente en esta parte. Viveka. Viveka es antes de hablar de Viveka y de los siguientes pasos, ¿dónde podemos aprender o escuchar sobre el sadhana chatushtaya, sobre las cualidades o requisitos que un aspirante necesita para poder seguir el camino del conocimiento y lograr su objetivo? No es algo que explícitamente o directamente esté en los textos principales del Vedanta, es decir, en los Upanishads, ni en el Bhagavad Gita, ni en los Brahma Sutras, sino son principalmente en un par de textos que se lo acreditan a Adi Shankaracharya. Tal vez el exponente principal de la filosofía Advaita Vedanta, que gracias a él en su llegada allá por los años 700, es que ahora en la humanidad tenemos acceso a este conocimiento que literalmente nos puede liberar por completo del sufrimiento. Él viajó por toda la India a pie, enseñando esta enseñanza tan profunda con respecto al análisis de las escrituras con la perspectiva no dual. Entonces, acá les voy a mostrar este hermoso libro que tengo acá, Cuadernos de Shankara. No es muy grueso, no tiene comentarios, son simplemente los versos y son 5 libros que están en uno, por eso se llama Cuadernos. Pertenece a una editorial que se llama Saradama Publishing. Saradama es el nombre de la Santa Madre, ¿no? Sarada Devi. Y es justamente yo al monasterio por el que estuve por un tiempo en Estados Unidos, está completamente relacionado porque Saradama Publishing está a tan solo un par de horas en auto en el templo que tiene la Orden de Sri Ramakrishna en Trabuco. Tuve la bendición de conocer ese lugar, un hermoso centro si alguna vez de casualidad les toca ir por California. El monasterio que tiene la Orden de Sri Ramakrishna en Trabuco es increíble, el altar es hermoso, es como una cúpula y está como que en las montañas, es cerca de Orange County, o creo que es dentro de Orange County, pero bueno, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque es en 2 de estos textos donde principalmente Shankaracharya habla con respecto a estas cualidades necesarias. En el Tattva Bodha y en el tal vez texto más reconocido, acreditado a Adi Shankaracharya, el Viveka Chudamani, que es el más largo de estos textos. El Viveka Chudamani quiere decir la joya suprema del discernimiento, Viveka. Justamente, ¿cuál es la primera de estas cualidades o requisitos necesarios? Viveka, discernimiento. Entonces, esto está completamente en español. El problema es que en este 2026, en esta época, no podemos, yo me lo compré estando ya en el monasterio, no tienen, como tampoco hay tanta demanda por este tipo de documentos, de textos en Latinoamérica por el momento, no se ha dado la oportunidad de que los puedan traer constantemente de alguna manera, que tal vez puedan estar en el monasterio que tienen en Buenos Aires y demás, pero tienen su página web. eh, que la pueden buscar o incluso lo voy a dejar en el comentario del video de YouTube su link para su página web para que se puedan contactar con ellos para ver de alguna manera si es que están interesados en adquirir estos textos que son muy profundos y directamente al grano las exposiciones no duales más profundas. Lógicamente se acredita que Shankaracharya, que lo tenemos acá en la portada, es el autor. Hay algunos académicos que no están de acuerdo, no creen que Shankaracharya haya escrito estos textos, fue escrito por algún otro Shankaracharya, pero bueno, no es lo que verdaderamente a nosotros nos importa, son textos muy, muy preciados que nos pueden ayudar mucho en lograr el objetivo. Pero bueno, dicho eso, el primer requisito que necesitamos como aspirantes en el camino del conocimiento es viveka. ¿Qué quiere decir viveka? Quiere decir discernimiento. Otra traducción es discriminación, pero discernimiento a mí me gusta más. Justamente, ¿no? De los principales maestros que tenemos en Vedanta Latinoamérica, Swami Vivekananda. La dicha del discernimiento, eso quiere decir su nombre. ¿Qué quiere decir viveka entonces? Es el discernimiento entre lo real y de lo irreal. ¿Y qué significa real o irreal dentro de la perspectiva Vedanta, Advaita Vedanta? Lo real es aquello que es eterno y que nunca cambia. Y lo irreal es aquello que es impermanente, que cambia,
que puede que haya existido en un momento en específico en el tiempo, pero previo a ese momento en específico no haya tenido existencia y que después de cierto tiempo, como una vida humana después de unos 80 años o la vida de una estrella que capaz sea miles y no millones de años, millones de años, igual hay un momento en el que nuestro Sol, nuestra estrella, no había en el espacio y va a haber un momento en el futuro en el que va a dejar de estar. Entonces, con esa perspectiva es considerado como temporal, como impermanente y por ende no verdaderamente real, eterno. Entonces se pueden preguntar, ¿no? Pero absolutamente todo lo que existe es irreal bajo esa lógica, porque todo lo que conocemos, por más pequeño o por más inmenso como una galaxia o una estrella o un planeta, igual va a llegar a su fin, justamente. Y acá vamos yo le digo, el eslogan del Advaita Vedanta, que igual un verso, una frase eh, que lo dijo Adi Shankaracharya basándose en un Upanishad secundario que es Brahma Satyam Jagat Mithya Jivo Brahmaiva na Paraha. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, algunas veces ya lo mencioné en otros videos. Brahma Satyam, Brahman, lo que verdaderamente somos, Brahma Satyam es verdadero, es eterno. Brahma Satyam, Brahman es real. Jagat Mithya. Jagat es el mundo o el universo. Mithya quiere decir irreal, quiere decir ilusorio. Entonces, tal cual, Shankaracharya nos está diciendo tal cual este entendimiento, Brahma Satyam, lo único verdadero, lo único eterno, aquello que nunca cambia es Brahman. Jagat, el mundo, el universo, la naturaleza, todo eso es impermanente, ilusorio, irreal. Y Jivo Brahmaiva na Paraha. El jiva, es decir, la personalidad, la persona, el jiva que creemos ser, en verdad no es diferente, no es otro más que Brahman. Es decir, tú eres Brahman. Lo que verdaderamente somos es Brahman. Entonces, eso es Viveka. Reconocer que todo en el mundo y todo lo que el mundo tiene para ofrecer es impermanente. Podemos soñar en ser jefes de una empresa y que empezamos desde una etapa tal vez temprana y nos tome tal vez 20, 30, 40 años y vamos a llegar a ser tal vez digamos, 30, 20 años, los gerentes generales. Nos vamos a esforzar mucho para esa posición, pero capaz la disfrutemos de sus beneficios y de el pago y demás por 10, 15, 20 años, de ahí se acaba. Eh, Esto no resuena tanto con la perspectiva un poco más de las religiones más abrámicas, porque en estas religiones hay solamente una vida, ¿no? Nosotros somos como que esto, y esta es nuestra única y primera vida en la tierra, y que si nos portamos bien, nos vamos a ir eternamente al cielo. Bajo esa perspectiva, bajo ese entendimiento que es muy válido, ¿no? Obviamente en el hinduismo, en el Vedanta, no se comparte esa perspectiva, pero no tiene mucho sentido esto. Pero bajo esta perspectiva en la que estamos en el ciclo de samsara, en la que encarnamos una y otra y otra y otra vez, y dependiendo de nuestro buen karma y mérito, nos vamos a ir a planos superiores temporalmente o a planos inferiores también temporalmente, es que nos damos cuenta que cualquier tipo de goce o incluso cualquier tipo de sufrimiento es temporal. Entonces, el aspirante espiritual empieza, se necesita de viveka, de hecho, ese discernimiento de que lo que sea que yo, si Dios quiere y tengo el buen karma para poder obtenerlo, pueda obtener algo en la tierra, es impermanente. Digamos, hay, como les digo, un puesto de trabajo que querramos, una compra de algún celular o algún automóvil, o poder viajar a diferentes lugares, o poder tener alguna pareja. Cualquier deseo terrenal es impermanente. Máximo nos dura la mayor parte de nuestra vida. Digamos que conocemos al amor de nuestra vida a nuestros 20 años y estamos juntos hasta los 70, son 50 años de vida, máximo eso es lo que nos puede llegar a durar de felicidad. Pero la mente discerniente que aplica Viveka se da cuenta, ok, y después de eso nos vamos a separar por la muerte o tal vez por divorcio, y de ahí después ella vamos a seguir con nuestro propio camino en otros planos. Es como que va a continuar, no se acaba con esta vida. Entonces, dándonos cuenta de la naturaleza de las cosas que en verdad son impermanentes y que no nos da verdaderamente dicha eterna, porque solamente, digamos, una vacación en las Bahamas o donde sea que resuene más con ustedes.
trabajamos 2, 3 años para poder ahorrar, para poder ir en pasajes de primera clase, ir a un hotel all inclusive 5 estrellas en las que podamos comer y beber todo lo que querramos. Estamos ahí por un mes. Imagínense una vacación así. Tiene la duración de un mes. Se acaba ese mes y tenemos que volver a la misma rutina. Y es lo mismo con los planos celestiales, aquellos cielos hermosos que debemos estar ahí cientos o miles de años disfrutando dependiendo del mérito que acumulemos, igual son impermanentes, igual se acaba y tenemos nuevamente que volver. Entonces, las almas que están preparadas, que ya han experimentado mucho de esto, aunque obviamente no recordamos nada de eso, nos damos cuenta de la impermanencia que hay en el mundo, que por más felices y por mucho que lleguemos a disfrutar de algo, lo que sea que pueda ser, va a tener una duración de unos cuantos meses o años y de ahí se acaba, nos damos cuenta, ok, tiene que haber algo más. Y ese algo más es lo que en Occidente nosotros le llamamos Dios, ¿no? Diferentes interpretaciones y maneras de entender a Dios en diferentes religiones, pero muy importante en común, podemos estar de acuerdo que Dios es omnipresente y que Dios es eterno, entre otras cualidades que podríamos decirle. Entonces, eso es Brahman, de cierta manera. Brahman es eterno. Brahman es omnipresente. Literalmente la traducción de Brahman del sánscrito al español sería lo vasto. Entonces, lo único verdadero, lo único eterno, lo único que nunca cambia, ese sol que nunca se pone, haciendo quote, una cita al video que hicimos en el pasado, es Brahman. Y eso es lo que verdaderamente somos nosotros. Entonces, una que reconocemos la impermanencia de las cosas y que nos va a dar felicidad por unos momentos, pero de ahí se acaba, intentamos encontrar aquello, ese fruto que nos va a dar esa paz y dicha eterna. Entonces ahí viene la segunda cualidad, el segundo prerequisito que es vairagya. Sumamente importante, vairagya, que quiere decir desapasionamiento, desapego. Reconocemos lo impermanente en el mundo viveka, número uno. Por ejemplo, las parejas, por ejemplo, las fiestas, por ejemplo, el querer comer comida de diferentes lugares. Nada de malo con todo esto. Si está genuinamente en nosotros el querer tener pareja, familia, el ir a comer a la mayor cantidad de restaurantes posibles de las más ciudades que podamos llegar a visitar, está perfecto. Pero no tenemos que olvidarnos que eso es impermanente y que toda esa energía que nosotros le ponemos para intentar satisfacer esos deseos impermanentes es energía que está siendo gastada en ese plano en vez de estar siendo dirigido en el plano para obtener aquello que nos va a liberar y nos va a dar esa dicha y paz eterna. Entonces, tenemos que estos dos son por eso son los dos primeros pasos sumamente importantes. Reconocer la impermanencia en el mundo. Una vez que hemos reconocido, de nada va a servir decir, ok, sí, los placeres terrenales son impermanentes, pero igual me voy a sumergir en ellos. No tiene mucho sentido. Tenemos que acompañarlo inevitablemente para tener éxito con vairagya, desapasionamiento, desapego. Digo, ok, si ahora me pido mi hamburguesa y me tomo unas 5 cervezas, no voy a poder meditar bien en la noche, voy a dormir mal, voy a despertar cansado, no voy a poder hacer mi práctica en la mañana. Entonces, eso es viveka y eso es vairagya. Hacemos ese discernimiento y nos alejamos de aquello que es impermanente para buscar aquello que es eterno. En el Tantra hay no sé cómo llamarlo, un símbolo muy importante, muy profundo, que tampoco es que tengo dominio sobre él para nada, pero sí les puedo explicar esto. Se llama el yantra. El yantra es un simbolismo, es como una imagen que no solamente está como en dos planos 2D, también puede estar el yantra en tercera dimensión. Y tiene dos aspectos muy importantes el yantra. Primero es el bindu. El bindu es el punto central que simboliza a Brahman, a Shiva, a la conciencia absoluta. Y el otro punto son los bordes externos, lo más cercano a lo que está afuera del yantra. A eso se lo conoce como bhupura. Entonces, el búpura simboliza lo más terrenal, la mayor cantidad de mundanalidad, aquellas personas que están sumergidas en el mundo. Entonces, las personas normalmente mundanas terrenales solamente se enfocan en intentar satisfacer sus placeres terrenales y ni de casualidad piensan en Dios. Por otra parte, los aspirantes espirituales, a medida que van progresando, intentan cada vez alejarse más del búpura, que es la parte exterior, para acercarse más al bindu,
que es la conciencia absoluta. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Darnos cuenta de la impermanencia que está en la parte exterior, en el búpura, e irnos, direccionarnos hacia el bindu, hacia la conciencia absoluta. Entonces ahí tenemos que tomar Por eso es un poco más desafiante y difícil seguir el camino del conocimiento, porque inevitablemente se busca tener cierto tipo de renuncia, control. En el camino devocional no es tan exigente en ese sentido. Uno puede disfrutar un poco más del mundo, acompañarlo con el amor a Dios. Inevitablemente, a menos de que haya un amor sumamente intenso por Dios, va a ser un camino un poco más lento, pero va a ser más fácil. Mientras que el camino del conocimiento, si uno lo aplica bien, seriamente, puede ser más difícil, más desafiante, pero más rápido. A veces se lo conoce el camino del conocimiento como el atajo, pero es un atajo desafiante. Entonces, bueno, sigamos. Viveka Vairagya. Reconocemos lo impermanente en el mundo y nos alejamos de lo impermanente del mundo porque reconocemos que, ok, me esfuerzo para obtener eso, igual se va a acabar y de ahí voy a tener que seguir. Digamos que en esta vida me esfuerzo al máximo para ser famoso y millonario. Digamos que lo obtengo a mis 40, 35 años. Va a durar hasta que me muera, de ahí voy a tener que volver, no me voy a acordar de haber sido famoso y millonario y otra vez voy a empezar en el colegio intentando sacar buenas notas en mi colegio en matemáticas y física y demás. No, el aspirante espiritual reconoce de cierta manera esto y dice, ok, no, 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 yo quiero aquello que me va a dar paz y dicha suprema. Ok, de ahí vamos eh, en español se lo llegó a traducir como las 6 virtudes morales, que en sánscrito el nombre que se le pone son las Shat Sampat. Shat es el número 6 y Sampat son como las virtudes morales. Entonces son muy necesarias, en verdad como les digo, ¿no? Las cualidades son 4. Tenemos a Viveka, tenemos a Vairagya. La tercera es Shat Shampat o las 6 virtudes morales y en esta tercera vienen 6. Entonces en verdad serían 3, son 9. Pero bueno, estas 6 entran de lo que son las virtudes morales. Entonces, ¿en qué consiste la primera? Shama. Shama quiere decir el control y la quietud de la mente. Es muy importante. Como seguramente todos nosotros podemos reconocer, especialmente en algunos días que estamos tal vez más expuestos al mundo, al celular, al trabajo, que la mente está muy inquieta. Alguna vez tal vez algunos de ustedes hemos debido intentar meditar, pero la mente está tan fuera de control, distraída, pensando qué voy a hacer mañana, qué he hecho hoy día, qué va a pasar en la serie que estoy viendo, que se hace imposible. No lo disfrutamos, no sentimos qué es lo que estamos haciendo y muchas personas justamente por eso empiezan a meditar y al poco tiempo lo dejan, no continúan con la práctica. Entonces, Shama, tiene que haber control y quietud de la mente. ¿Se dan cuenta? Por eso, sin intentar desalentar a nadie, más bien qué hermoso que estemos interesados en este camino, pero es desafiante. Se tienen que tomar ciertas medidas en nuestro día a día de nuestra vida para limitarnos de ciertas cosas, de cierto tipo de contenido, de cierto tipo de compañía, de cierto tipo de comida, etcétera. Entonces, control y quietud de la mente. De ahí viene Dhamma, que es el control sobre los sentidos. Sabemos los 5 sentidos que tenemos, pero principalmente yo me voy a enfocar en 3. La vista, el gusto y... a ver, vamos a ir por ahí. No sé si voy a mencionar el tercero, pero la primera es la vista. La vista hace referencia, dentro de la práctica espiritual es sumamente importante la alimentación. Pero con alimentación no me refiero solamente a lo que comemos, me refiero absolutamente a todo lo que recibimos. Entonces, por ejemplo, es sumamente importante el tener cuidado qué es lo que vemos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se ve en redes sociales, en TikTok, en Shorts, en Reels, en las redes, en Facebook, etcétera, puede que despierten ciertos samskaras, ciertas impresiones latentes en nosotros. Estamos tranquilos, todo bien, y de la nada tal vez sale la publicidad de una nueva cerveza que tal vez nosotros hace cierto tiempo atrás disfrutábamos de beber todos los fines de semana o algo así, y esa publicidad de cerveza despierta esa impresión latente y nos den ganas de consumir alcohol. Es solamente un ejemplo de los muchos que pueden haber. Entonces tiene que haber igual, en el camino espiritual es muy importante poco a poco, capaz de manera inicial gradualmente, si hay mucha intensidad se lo hace de manera directa, el intentar alejarnos de kama.
del goce sensorial, principalmente con respecto a la lujuria, ¿no? Sri Ramakrishna hacía mucho énfasis que Maya, el velo ilusorio, aquello que no permite que nos podamos iluminar, principalmente consiste de dos cosas: Kamini Kanchan, lujuria y codicia. Para los hombres, las mujeres y el oro y el dinero, y para las mujeres, los hombres y el oro, o también, obviamente, hay hombres que les gustan los hombres y mujeres, mujeres y demás, entienden, ¿no? Es la atracción por el sexo por el cual nos sentamos atraídos. Entonces, si un aspirante está siguiendo este camino, me acuerdo, les voy a contar una anécdota. En el monasterio en el que yo estaba de la orden de Sri Ramakrishna, en el Vedanta Society of Southern California, es por Hollywood, por las colinas de Hollywood, un lugar muy lindo. Y tienen como unas colinas muy bonitas para caminar. Alguna que otra vez salíamos a caminar de día, y una vez yo estaba con un amigo que era otro monje novicio, otro brahmachari, en el monasterio, y estábamos caminando por las colinas. Y estábamos pasando por una de las colinas yendo como a un mirador, y en eso como que se vio como una piscina, eran casas de millonarios, ¿no? Casas muy lindas ahí en Hollywood, y había una piscina, y me acuerdo que como que yo no tenía la intención de ver ni nada, pero como que mi amigo se dio cuenta, el otro novicio se dio cuenta que había una piscina ahí, y me dijo, no, 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 no veamos, no veamos, hay una piscina. ¿Por qué? En esa época estábamos oficialmente como monjes novicios, brahmacharis. Tenemos que hacer absoluto, este es un ejemplo un poco tal vez más extremo, ¿no? Aquellas personas tal vez que están viviendo la vida monástica, de no hacer absolutamente todo lo posible para que esas impresiones no se despierten. Entonces, si nosotros estábamos caminando por ahí y pasamos por una piscina, y en la piscina hay una mujer muy hermosa y atractiva, o varias mujeres, capaz haga que esa impresión se despierte en nosotros y que se entiende, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que vemos. Y por eso es un poco peligroso el tema, peligroso en el sentido un poco más extremo para practicantes espirituales. Por ejemplo, las aplicaciones que trabajan con videos instantáneos. Yo he utilizado TikTok, claro que sí, al igual que capaz muchos de nosotros han habido algunos momentos en los que he pasado tiempo de más en la aplicación porque te engancha mucho, pero me ha enseñado mucho. A ver, agradezco haber estado así también. ¿Y qué es lo que pasa? Por más de que uno no quiera, viene, no sabe no sabemos cuál va a ser el siguiente video que aparezca. Entonces es cuestión de que aparezcan unos segundos, alguna imagen que te despierte algo, y no es lo que se busca. Entonces, tenemos que tener que tener cuidado qué es lo que comemos, no solamente con respecto a la comida, sino qué es lo que escuchamos. Hay canciones, por ejemplo, que no quiero demonizar ni redes sociales, ni música, ni comida, no. Disfrutemos todo lo que sintamos que tengamos que disfrutar, y si algunos de nosotros sentimos cierto deseo por más de que deseemos esas cosas, deseamos más acercarnos a Dios e iluminarnos, preferimos tal vez alejarnos de eso, perfecto, pero no estoy diciendo que tenga nada de malo ni TikTok, ni Instagram, ni la comida, ni la cumbia, ni el reggaetón, todo bien con ello, todo perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay algunas canciones que hablan mucho tal vez de sexo, por ejemplo, o de fiestas, o de contenido, ciertas canciones y palabras que te estimulan de cierta manera en la mente. Entonces, capaz uno escucha una canción media provocativa que hable de algún tema sexual, y que a lo largo del día la canción se la quede y empieza a cantarla y cantarla y cantarla, y eso inevitablemente produce ciertas impresiones en la mente. Entonces, en este camino, que es un poco difícil, en el hinduismo se lo denomina eh, como como una navaja, que es como caminar por el borde de la navaja. Es difícil, es muy fácil también tropezarse y caer. Y está bien, si seguimos este camino y en algún momento nos caemos, como sea que ustedes lo quieran interpretar la caída, ¿cómo aprende el bebé a caminar? Se intenta parar y se cae. Intenta pararse y se cae. Entonces está perfecto. No sientan nunca culpa de caerse, sea lo que sea que ustedes lo interpreten eso con respecto a su camino espiritual, porque es así como aprendemos. Es así como el bebé se vuelve un experto caminando, y después trotando, y después corriendo, habiéndose caído incontables veces. Entonces, bueno, intentemos tener cuidado, si queremos profundizar en este camino, lo que consumimos. Después es Shama, control y quietud de la mente; Dama, control de los sentidos. De ahí tenemos Uparati. Uparati se lo explica como una que hayamos empezado con esta práctica de la restricción sobre los sentidos y control de la mente, no caerse.
En eso más o menos consiste Uparati, en mantenernos, que sea algo constante. No es algo de que, por ejemplo, las personas que se enfocan mucho en el mundo fitness tienen lo que se dice cheat meal, ¿no? Que es la comida, no sé en español, la comida de trampa o la comida que no cuenta, que por un mes entero se dedican a marcar abdominales y demás o a ponerse más musculosos y llega un momento en el día, una vez a la semana o una vez al mes, que se piden su tremenda pizza o hamburguesa con gaseosa, etcétera. Entonces, justamente Uparati sería evitar eso, mantenernos firme con el control que estamos haciendo con los sentidos y con la mente. Después tenemos Titiksha. Titiksha hace referencia eh, a la fortaleza y a la resiliencia que tenemos que tener para que si un día está lloviendo está perfecto como para quedarse en cama o tal vez estamos un poco enfermos o lo que sea, es normal que sentamos las ganas de no hacer nuestra práctica hoy día. Pero titiksha es tener esa fortaleza interna de decir, no importa que esté un poco resfriado, no importa que esté muy caliente o muy frío, igual voy a hacer lo que hago todos los días de mi práctica espiritual. Titiksha. ¿Se dan cuenta? Ahora que estamos entrando a un poco más de profundidad con respecto a los requisitos o cualidades de un aspirante del camino del conocimiento, no es un camino tan fácil, ¿no? No es simplemente escuchar, sentarse y leer un Upanishad o el Bhagavad Gita y pensar que así nos vamos a iluminar. No, se tiene que poner el esfuerzo por detrás. Imagínense lo que les digo. ¿Cuánto esfuerzo tienen que hacer los estudiantes en el colegio y en la universidad para poder titularse y conseguir un trabajo? No es fácil iluminarse, no es fácil encontrar a Dios. Y estos son consejos de grandes almas, maestros como Adi Shankaracharya, que nos ayudan a qué más o menos tenemos que hacer, cómo más o menos vivir nuestra vida para llegar a obtener el objetivo supremo. Después tenemos Shraddha. Shraddha quiere decir fe. ¿Fe a qué? Principalmente a dos cosas. La primera, a las escrituras. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, a la universidad a estudiar alguna ingeniería, tal vez no hemos visto con anticipación el texto por el cual la universidad nos está recomendando para estudiarlo, y no es que somos completamente escépticos. Sabemos que por algo muchos profesionales, tantos docentes como estudiantes, ya han pasado con ese libro y hay esa fe de que ese libro tiene cierto, si es que no mucho o todo, el contenido necesario que me puede ayudar a ser un buen ingeniero. Entonces, de la misma manera, tenemos que tener fe en las escrituras, en los Upanishads, en el Bhagavad Gita, pero no tiene que ser una fe ciega. Eso no es algo buscado ni en el Vedanta, ni en nosotros como Vedanta Latinoamérica, como comunidad. No tienen que creer las cosas que yo digo ciegamente para nada. Por eso hago tanto énfasis que intentemos tener más preguntas y respuestas al finalizar nuestras clases, porque de esa manera se aclaran las dudas y también pueden ir midiéndome como para ver si yo realmente puedo responder las preguntas que ustedes tienen. Muy importante. Entonces, fe en las escrituras y en el maestro. Para aquellos de nosotros que capaz hemos tenido la bendición de tener oficialmente tal vez un gurú que nos ha iniciado con algún mantra, que nos ha dado instrucciones específicas sobre cómo vivir nuestra vida con la práctica espiritual, o si no, un maestro o también, por ejemplo, podemos tomar en cuenta si cuando estamos leyendo o estudiando el Bhagavad Gita, tomar en cuenta de que es el mismísimo Shri Krishna que nos está hablando a través del maestro y lo reconocemos a Shri Krishna como nuestro maestro o Shri Ramakrishna en el Evangelio de Shri Ramakrishna. Entonces, fe, muy importante. No fe ciega, fe inicial que la tenemos que ir corroborando a medida de lo que vayamos estudiando y aprendiendo con preguntas, estilo de vida y demás. Y después, el último de las 6 virtudes morales es samadhana. Samadhana quiere decir concentración. A medida que nosotros vamos practicando meditación, vamos controlando la mente, los sentidos, van a darse cuenta cómo vamos logrando cada vez mayores niveles de concentración en lo que sea que hagamos, principalmente a través de la meditación. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto en algunos videos, con lo que hacemos al meditar, dentro de esta meditación que me baso mucho cómo se medita en la tradición de la orden de Sri Ramakrishna, que se basa mucho en la tradición del Tantra, es concentrar la mente en algún aspecto de Dios o en algo, en algún objeto. Cada vez que la mente se distraiga, concentrarla, traerla de vuelta, traerla de vuelta, traerla de vuelta. Entonces, la concentración va a ir desarrollándose cada vez más y más. Y por último, y tal vez mi favorita, mi punto favorito con respecto a las cualidades necesarias, a los 4 requisitos, que es mumukshutva. Mumukshutva es el intenso deseo por liberarnos.
Si no tenemos un deseo genuino de liberarnos, de encontrar a Dios, de liberarnos del sufrimiento por completo y obtener paz y dicha suprema, esto va a ser como algo casual para nosotros, que no tiene nada de malo, pero no vamos a poder realmente encontrar el fruto. ¿Por qué? Porque se necesita, justamente en el anterior, la última clase que tuvimos del Evangelio de Sri Ramakrishna hacía énfasis en el anhelo. El anhelo es sumamente importante y necesario. En esa clase, les cuento esa historia, les voy a volver a contar ahora, con respecto al aspirante espiritual que quiere iluminarse y va en búsqueda de un maestro que él considera iluminado para que lo pueda ayudar. Y el maestro le dice, ok, nos vemos mañana a las 5 de la mañana cerca, al lado del río. Y cuando llega ahí le dice, ok, vamos al río, se meten al río y el maestro, el gurú, lo empieza a ahogar al discípulo, al aspirante que quiere iniciarse y quiere encontrar a Dios. Pasan unos segundos y lo suelta y vuelven a las orillas del río. Y ahí el maestro le dice, ¿cómo te sentiste? Le dice, terrible, no podía hacer nada. Y le decía, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué es lo que querías en ese momento? Y él dice, lo único que yo quería era poder respirar, obtener un respiro. No podía hacer nada. Entonces le dice, exactamente, de la misma manera. El momento en el que tú tengas esa intensidad de anhelo que tenías por respirar, pero que lo tengas por Dios, en ese momento te vas a iluminar. Entonces, mumukshutva, intenso deseo por liberarnos. Dentro de la perspectiva más devocional, hay otra palabra que denota lo mismo, que es, se me fue la palabra. Eh, sí, se me fue, no puedo creer, antes de la clase lo tenía. Pero bueno, mumukshutva dentro del camino del conocimiento, intenso deseo por liberarnos. Y con eso esto es como una secuencia, me acuerdo de esto, yo igual lo aprendí de Swami Sarvapriyananda, en el que si nosotros ahora, habiendo estudiado todo lo que les dije, esto fue todo con respecto a los requisitos, nos damos cuenta que a mí me gusta, por algo estoy viendo este video, me llama la atención el camino espiritual, pero no siento tanto intenso por liberarme. Entonces, ¿cuál es la lógica? Es algo secuencial. Si lo que queremos es poder liberarnos, es encontrar a Dios, es poder encontrar esa paz y dicha suprema, pero no tenemos tanto deseo, hay que ir paso por paso atrás. Entonces, nos conviene tener un poco, intentar concentrar más la mente, samadhana. Después, intentar tener fe en las escrituras y en el maestro. Fortaleza y resiliencia con titiksha. Intentar cada vez controlar más a la mente y a los sentidos, ganar quietud mental. Inevitablemente, vairagya, tal vez de lo más importante que hay, ir desapegándonos del mundo, aquello que nos damos cuenta que es impermanente y que nos va a dar placer solamente por unos segundos, minutos, días o semanas, pero que eventualmente se acaba. Y inicialmente, viveka, el reconocer intelectualmente, mentalmente, decir, ok, si yo trabajo por 2 años constantemente en mi trabajo, que no soy muy feliz y que tal vez podría estar haciendo algo mejor, yendo a un monasterio, lo que sea, eso me permite ahorrar, no sé, $5,000, $10,000. Y con eso yo me voy de viaje a Europa por 2 semanas. Entonces, con ese discernimiento nos damos cuenta que esa vacación de Europa de 2 semanas, comiendo comida muy rica, yendo a muy buenos hoteles, alquilando tal vez un buen auto, lo que sea, consumen 2 años de mi vida, de mi trabajo laboral. Y digo, ¿vale la pena? Estoy gastando toda mi energía, todo mi tiempo en obtener placeres que son impermanentes, que me dan dos meses de placer, un mes de placer y de ahí se acaba. Y de ahí, ¿qué me espera al final de la vida? La muerte. Yo realmente quiero la inmortalidad, como lo cantamos en el mantra inicial, ¿no? Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityurma Amritam Gamaya. De la muerte a la inmortalidad, de la oscuridad, lo estoy repitiendo en orden reverso, de la muerte a la inmortalidad, de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real. Entonces, si genuinamente estamos buscando esa paz, esa paz suprema, esa dicha, obtener la inmortalidad, liberarnos de una vez por todas del ciclo kármico y de la muerte que inevitablemente viene al final de la vida de la persona no iluminada, es que vamos a priorizar más la práctica espiritual e intentar acercarnos cada vez más y más a Dios. Así que bueno, va a ser eso por ahora en esta clase. Om
Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Tatsat. Shri Ramakrishna Arpanamastu. Shri Saradharpanamastu.